Vamos al tema. Comisión Electoral juramenta nuevas seccionales de la ADP en San Francisco de Macorís. ¿Ellos son profesores? Sí, todos. La Comisión Electoral juramentó ayer jueves a las 9 seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta localidad. A partir de hoy, el territorio se encuentra dividido en dos seccionales, la zona este representada por Wadi Paredes y la zona oeste cuyo liderazgo continuará a cargo de Robert Frías. Este último había encabezado la seccional única antes de la división. Ambos coinciden en que seguirán luchando juntos por el bienestar de los maestros, asegurando que continuarán exigiendo derechos y mejoras de los educadores en la región. Recordemos que este pasado miércoles en la filial San Francisco de la Asociación Dominicana de Profesores protestó suspendiendo de esta manera la docencia y exigiendo respuestas a sus demandas. Durante la actividad de protesta, los educadores vociferaban consignas tildando de pichón de dictador al ministro de Educación, de Ángel Hernández, porque no ha buscado la solución para la problemática en las cuales se encuentra el incumplimiento de los acuerdos con el MINER, defensa del 4%, libertad sindical, no descuento de la cuota, no fusión del MESI con el MINER y otras demandas locales. Sin embargo, la Federación Regional de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela ATMAE, encabezada por Nelson Paulino, hizo un llamado a los maestros miembros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP para que cesen los paros de docencia. Paulino destacó que las huelgas afectan gravemente a los estudiantes, especialmente a aquellos de familia que dependen de la educación. Ahí están las imágenes. Vámonos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre los paros de docencia convocados por ADP en demanda de las problemáticas dentro del MINER? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. La repito. ¿Qué opina usted sobre los paros de docencia convocados por ADP en demanda de la problemática dentro del MINER? Muy bien. Carolina. Bueno, miércoles y jueves no hubo docencia. El miércoles por las solicitudes o manifestaciones del gremio a diferentes situaciones y realidades que tiene el sistema educativo dominicano. Es una pena que todavía a la fecha podamos nosotros observar que haya que estar haciendo este tipo de movilizaciones o manifestaciones para que cumplan con los acuerdos acordados. Entonces, ante todo esto, también es una pena y una lástima tantas pérdidas de clase de los estudiantes. Al final, sin buscar culpables, solo tenemos un resultado acá, y es que los más afectados son los estudiantes, diría alguien, los hijos de nadie. Desde el punto de vista que si nosotros ponemos a sumar todas las suspensiones de docencia con justa razón, vamos a darle esa validez a las demandas, las manifestaciones, ahora las suspensiones de las docencias, los días de fiestas, las huelgas, cuando tú vienes a sumar, tú pierdes una cantidad de días invalorables. Porque el día que se pierde de dar una enseñanza, día que no se recupera, porque cada día es particular. Entonces hay que terminar un currículum a vapor por la cantidad de faltas en los centros educativos, de los estudiantes y del personal docente. ¿Qué podríamos nosotros decir acá? ¿Cuáles son las opciones de resolver la situación tanto de las demandas que tiene el gremio como del Ministerio de Educación? ¿Qué se puede hacer? Es una pregunta que todos
podríamos querer tener la respuesta. Un Ministerio de Educación que resuelva y la ADP dentro de su compromiso, un gremio comprometido, pero que en casos que aún quizás esté establecido por ley, si teníamos el miércoles de suspensión y ayer utilizarlo para también la juramentación, no se siente como bien. Bueno, tendremos oportunidad de preguntarle directamente al presidente municipal. Robert Frías va a estar con nosotros. Sí, sí. Entonces, ante todo esto, tenemos la realidad de que los muchachos continúan recibiendo el pan de la enseñanza a media. Y repito, no estoy enfocando ni buscando culpables en estos momentos, sino que finalmente los más afectados son los hijos de nadie. Tenemos otra situación que están retirando en todos los centros educativos a las 12:30 del día. No se está dando la tanda extendida y Robert nos explicará por las diferentes situaciones, pero que tenemos que al final los hijos de nadie no están recibiendo el pan de la enseñanza como ha debido de ser. Qué pena. Bien. Sin más que decir. ¿Cómo no? José Manuel. Bueno, y no solamente el pan de la enseñanza, sino también el pan que se les proporciona a través de la jornada extendida. Bueno. La alimentación escolar. Pan y chocolate. Exacto, y esas cosas que hay muchos muchachos, Sí. muchos niños que lamentablemente cuentan solamente con eso para alimentarse. Entonces vienen las suspensiones, vienen los paros de los maestros y ya sabemos en qué para todo. Ayer hablaba de que de que estos dos sectores, los maestros y los médicos, son los que más jornadas de lucha, paros y esas cosas convocan en el país. Y también decía que lamentablemente los que están al final de la cadena son los más afectados, en este caso, los niños y los jóvenes a quienes en cierto modo se le niega ese derecho de recibir educación cuando se llaman a paro, principalmente en días de clase, días de docencia. Yo nunca he estado de acuerdo con algunos métodos de lucha. Nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, con los métodos de las huelgas que se convocan aquí en San Francisco de Macorís. Así como no estoy de acuerdo también con el método que utilizan los maestros de suspender docencia. Precisamente por eso, porque se ve afectada personas que a veces no tienen nada que ver, inclusive con las demandas que tienen esos grupos o que tienen los maestros en este caso. Los niños pierden clase, se deforma su educación. Al final hay que terminar, al final del año escolar hay que terminar el programa a la carrera, a veces queda mutilado. Entonces no solamente se suman los paros de los maestros, también están las interrupciones por días festivos, están las interrupciones por fenómenos naturales, por cosas. Por la huelga. Las huelgas propiamente, las huelgas ya que organizan los colectivos de lucha popular, y creo que es demasiado. Hay que preocuparse más por la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Así que a los maestros les sugiero luchar, por supuesto. Hay acuerdos que no se cumplen, hay demandas que siempre surgen, que siempre están, hay necesidades que hay que cubrir. Ellos también incluyen en sus demandas lógicas demandas que son también para el beneficio de los estudiantes. La reparación de escuelas, la construcción de nuevos centros, el acondicionamiento de los centros existentes, mejoras en el bienestar de los estudiantes. Ok, todo eso es loable, pero hay que utilizar otro método de lucha que no afecte tanto la educación en el país, un sector tan importante que amerita toda la atención del mundo, ok, pero que la práctica está haciendo que no se logren los objetivos educativos que necesita esta nación. A constantes huelgas, el constante recorte de horarios, los paros,
utilicen otro método de presión, otro método de lucha, y si no les cumplen, pues bueno, ya pasen a esa parte, pero disminuyan, por favor, mutilar las horas de clase que necesitan nuestros muchachos. Bien. Esa es mi sugerencia. Gracias, José Manuel. Yerjan. Miren, antes de pasar con ese tema, quiero aclarar una información que se publicó acá temprano, porque nosotros lo que manejamos en estadística nos damos cuenta de una vez cuando hay un bache. Miren, sí, en el titular, en las noticias de titulares, publicó la producción, veo que lo tomaron del Listín Diario, que el país, la República Dominicana, solo es superado por Haití en mayor tasa de mortalidad por accidente de tránsito. Eso es falso. No, pero hay otra cosa, 22 mujeres en 4 años. Sí, es una información, no, pero yo la puedo demostrar ahora mismo, es una información falsa, porque cuando yo entro al cuerpo de la noticia dice que la República Dominicana tiene 27 muertes por cada 100 habitantes, 100,000 habitantes. Eso es falso, porque el propio Listín, si puedes enfocarme aquí, Pedro, hace 2 meses publica que la República Dominicana tiene 65 muertes por cada 100 habitantes. Entonces la información está incorrecta. Míralo aquí, es el mismo Listín. 65. El 28, ¿verdad? Míralo aquí, el mismo Listín publica el número de 65 muertes por cada 100 habitantes. Por eso estamos número 1 en el mundo. La República Dominicana es el país con más muertes por accidente de tránsito en el mundo. Por accidente de tránsito. Por accidente de tránsito y... Lo de 27 por muerte que no sean de tránsito, eso sí pudiera ser No, porque estamos hablando de mortalidad, el accidente. Titular, mortalidad por accidente de tránsito. Entonces esa información es falsa. Pero explica a la gente que no, las estadísticas en ese caso no son exactamente igual a las otras, porque en materia de muerte, sobre todo homicidio, se calcula por cada 100,000 habitantes. Correcto. Que no es como ocurre con la fórmula que se hace de manera normal. Entonces, de manera categórica, hay que desmentir esa información porque no es desde que me dicen a mí que Haití señora, no tiene ni siquiera vehículo. En Haití, claro, por una cuestión de lógica. Aplicarle. No quería decir. Claro, en Haití no hay vehículo. En Haití andan 2 o 3 gente en vehículo. Wow, y sí, pero es un tema. Y uno que maneja información, cuando ve este tipo de titulares, me choca. Y cuando hago una simple investigación de 30 segundos, me doy cuenta de que es falsa. Así que desmentir esa información del Listín, corrijan eso, que están equivocados ustedes ahí. La República Dominicana es el primer país del mundo con más muertes por accidente de tránsito. Luego está Venezuela, Zimbabue, muchísimos países ahí que nos siguen por Haití, ni en sombra aparecen esas estadísticas de muerte por accidente de tránsito. Con el tema, aclarado eso, ¿verdad? Porque hay que respetar al público que nos ve. También con las debilidades institucionales que tiene Haití, me imagino que es muy difícil recopilar esa información. Que corrijo, no es un error de la producción nuestra, sino un error del Listín Diario que lo publica. Deberían corregir eso. Entonces, miren, Arabia Saudita y Tailandia, tercer y cuarto lugar en el mundo. ¿Y la India no está ahí? La India está en accidente de tránsito, pero no en muerte por accidente de tránsito. Ellos tienen más. Sí, incluso entiendo. A ellos se les muere más gente, porque ellos se les mueren 250,000 al año, pero como ellos tienen millones y millones y millones, creo que como 300 millones tiene la India de habitantes, no recuerdo. Vamos a buscar el dato, vamos a ver. Entonces, si lo puede buscar, búscame el dato ahí, que no recuerdo la cantidad de habitantes que tiene la India. Y entonces se le mueren 250,000 en accidentes de tránsito. Cuando lo calculan por cada 100,000, entonces queda por debajo de la República Dominicana, que es como se sacan el promedio. Miren, respecto a la ADP, ciertamente, yo creo que la dirigencia local debe desarrollar 1.400. Bueno, ahí está, 1.400. ¿De dónde yo saqué los 300? No sé, pero ven. Creo que la ADP debe desarrollar una serie de luchas. Si ellos cumplen, José Manuel, cuando Jorober viene aquí, casi siempre trae toda la circular que ellos le envían a la Dirección Regional de Educación, solicitándole la información, solicitando la corrección de situaciones. Lo que pasa es que la autoridad no responde. Eso es lo que digo. ¿Y por qué yo digo, ayer o antes de ayer yo hablaba de eso y decía, el sistema dominicano necesita de estos grupos de presión? ¿Ustedes saben por qué? Porque las instituciones públicas se manejan como colmados, se manejan como chinchorros, se manejan como una oficina privada del partido que está en el gobierno. Y entonces, o de los partidos que están en el gobierno, para que no diga que es contra el PRM. Entonces, el problema es que los métodos que utilizan para sus paros y sus protestas son muy lesivos
al verdadero interés, que Sí, es, pero- en el caso pero de ¿qué pasa? educación, llevar el Sí, pan de la sí. enseñanza a los muchachos, y en el caso del sector Estamos salud. totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, mira qué es lo que pasa. Si el Estado realmente quisiera y estuviera del lado y cumpliera con lo que le manda la ley, le dejara poca opción al ADP para protestar. ¿Cuál es el problema? ¿Es una escuela en San Francisco? Haga la escuela. El problema es que la escuela no tiene baño. Hágale el baño. El problema es que los estudiantes, qué sé yo, le falta uniforme. Denle el uniforme. O sea, es resolver el problema, pero no podemos dejar que los profesores hoy adviertan, tenemos esta situación, y luego vuelvan y lo adviertan, te amenacen con paralizar la docencia y luego tú lo permitas. Porque es que el problema está en que los ministerios, las instituciones públicas se manejan como si fuera un colmado del partido de gobierno. Sí, donde ponen un grupo de gente, pero fíjate tú, este pueblo debería estar paralizado por la instancia infantil que está cerrada. ¿Ustedes creen que es posible que nosotros tengamos estancias infantiles? ¿Cuál es la que está cerrada? La que está en la calle Castillo, donde murió el niño. Eso es increíble. ¿Cómo es posible ¿Hace luego 3 de años de eso? 2 años o 3 años 2 después años, 3. que eso esté cerrado? Por eso, Increíble. ¿y quién se pregunta? ¿Dónde está la asociación de comerciantes, los empresarios? ¿Dónde está el colegio médico? ¿Dónde está? De eso deberíamos estar protestando todo para que eso se acondicione y se abra. Pero a nadie le importa. Entonces, por eso es que el ADP hace lo que nosotros no hacemos. Pues yo hago la denuncia aquí, pero nosotros deberíamos encadenarnos allá, un grupo, y hacer una... Sí, No, yo estoy de y un acuerdo. encendido. Pero Yo te hago la foto. No hay si problema. queremos, pero entonces no queremos unirnos a la protesta ni a la lucha. Vamos a hacer un encendido de vela ahí frente a esa... No le hemos hecho nada. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Que La son persona otros que métodos dirige- de lucha, pero que no afectan entonces. al claro, curso de la pero educación. vamos, aparecen 50 gente aquí en San Francisco que nos acompañan para que hagamos un encendido de vela. Vamos a hacer un listado, vamos a poner una fecha y vamos. Bueno, pues, Pedro, te voy a encargar a ti para que tú hagas el listado. Y yo quiero a Carolina ahí, y a Amado y a José Manuel. Claro. Como Si lo no he- van, he estado si en- no van, he vengo estado en otras ocasiones. y lo presento públicamente. Porque eso es un método de lucha pacífico, pero que puede impactar, porque tenemos que hacerlo. Pues tenemos que tomar decisiones y no es contra el gobierno ni contra quien está dirigiendo, pero a la vez es contra ellos porque es que están en falta. Y hay miles o decenas, vamos a decir cientos de niños que deberían estar siendo cuidados, porque eso es un lugar de cuidado, es una instancia infantil donde te dan la educación inicial, ¿verdad? Desde los 45 días hasta los 5 años, y madres y padres solteros y niños en estado de vulnerabilidad que no están siendo atendidos en ese centro. ¿Por qué? Por la negligencia, porque no hay otra razón. Me van a decir que falta comprar los terrenos. Porque ese es el cuento. Porque vienen aquí, se sientan en los programas y hablan mentira y nadie le dice nada. Tiene uno que prácticamente que pelear con ellos. Porque vienen y hablan mentira. O sea, no me van a decir a mí, no, lo que pasa es que la licitación, eso es mentira. Cuando son cosas de orden público, como es en el caso de eso, lo declaran de emergencia y lo hacen de una vez. Fíjense ustedes cuántos contratos se han hecho de alquileres de edificios de manera rapidísimo, y tú escuchas, no, eso fue de urgencia. Y le preguntan, ¿por qué de urgencia? ¿Eso es una emergencia? Eso es una emergencia, porque está afectando el derecho a la educación y a la salud de los niños, y el buen cuidado y el buen trato para los niños que están en estado de vulnerabilidad. Entonces, por eso, yo apoyo el ADP. Y claro, le pido a Robert que traten de bajar un poquitico el tema de la suspensión de la docencia. Por ejemplo, eso de la va a venir juramentación pudo ser un Podrá sábado. decírselo, Pero igual con las elecciones claro, debió ser también. ayer. Creo que las elecciones... mañana. 2 días se tomaron. Debió ser mañana. Creo que las elecciones perfectamente pudiera ser un sábado, y pudiéramos buscar otra forma. Pero también vamos a unirnos a la lucha de los maestros, que la lucha de los maestros y de los médicos es la lucha del pueblo. Porque son los hijos, claro, ninguno de nosotros tiene hijos en la escuela pública, por eso no nos preocupamos. Es lo que yo he dicho en mis respectivos Ninguno de nosotros tiene hijos, entonces por eso que tenemos que velar. Las demandas son justas. Pero miren, es que el método Pedro, de lucha, entonces... Buscamos una hoja en blanco. Yo quiero que ustedes 3 se anoten en esa, vamos a hacer un encendido de vela ahí. Adelante. Y vamos vestidos de negro, hacemos un encendido de vela frente al CAIPI, ¿qué se llama? A esa instancia infantil, para movilizar entonces al Estado a que cumpla con lo que tiene que cumplir. Y es un método de lucha que nosotros podemos implementarlo acá en San Francisco de Macorís, pero si nosotros entonces no protestamos, no podemos decirle al otro que no proteste de la forma en que protesta. Tenemos que enseñarle y tenemos que participar. Bien.
aquí la expresión más clara. La gente que llama, que escribe el WhatsApp y que se anote. Busca la hoja en blanco. La forma, o sea, la expresión más clara y contundente que define lo que está pasando con el tema educativo, independientemente de lo que está pasando en otros temas en la República Dominicana, que son muchas cosas, es irracionalidad. Porque es irracional el ministerio, pero también la ADP es irracional. Es irracional porque el impacto de su lucha no debe afectar a las víctimas. Y eso es lo que está pasando. Que el impacto de sus luchas afecta directamente a las víctimas, que ellos teóricamente, ¿verdad?, defienden. Entonces que son los estudiantes. Son doblemente victimizados. Exacto. Lo victimiza el Estado porque no le hace un baño, porque no le hace una escuela, porque no le da el desayuno escolar o el almuerzo escolar, y entonces también lo victimiza ADP haciendo actividades dentro de horarios de clase que lo que provocan es pérdida de clase y, por supuesto, la posibilidad de aprender menos de lo que aprenden, porque tampoco es que aprenden tantas cosas. Y prueba de ello es que los resultados de prueba que nos hacen como país se van a la porra, se van al desagüe. ¿Por qué? Porque no tenemos la formación en nuestros muchachos. La PISA nos pisa. ¿Cuáles serían las propuestas? Ser más racionales. Hay métodos de lucha que no necesariamente tienen que afectar a las víctimas. O sea, no tiene sentido lógico. Por eso yo digo que es irracional. Porque ¿cómo tú vas a luchar por algo afectando a eso mismo de manera tan directa? ¿Tú me entiendes? Eso que se está reclamando aquí es algo que no se necesita dos dedos de frente para entenderlo. Si usted va a hacer una juramentación masiva y va a sacar a todos los profesores de las escuelas, hágalo un sábado que no hay clases. Hágalo un sábado que no hay clases. ¿Tú me entiendes? Pero no, lo hacen un día de fiesta, un día de trabajo. Y entonces lo que hacen es que si el estudiante recibía X cantidad de horas, ya tiene X cantidad de días de clase, ya tienen 2 días menos por la juramentación. Una semana sin clase, 2 días de huelga, el día de la Constitución, fin de semana largo, los 2 días de las elecciones y los 2 días de ayer. Estamos hablando de 7 días. Que por una razón u otra, no estoy tratando el tema, estamos hablando de 7 días que los niños no han recibido clase en San Francisco. Es una irracionalidad. Y no me venga a decir... Y no es que no tengan razón, pero claro, hay que... pero es irracional que tú afectes lo que defiendes con tu lucha. Es irracional. Eso es como los que protestan por el medio ambiente, pero queman goma pero y yo te voy a decir cortan una los cosa. árboles. Está pasando eso ahora. Está pasando ahora. Ha pasado siempre. Siempre nos hemos quejado desde anteriores líderes, que no era este joven líder de la ADP, que es Robert Frías, de anteriores, de antes de que cuando el profesor Sixto Gavín era un guardia raso de la lucha de la ADP, ya de eso hace un tiempecito, porque él no es un muchacho. Sixto Gavín es más viejo que yo. Entonces, dicen nuestros mayores que ustedes se ríen. No es huevito de ahora. ¿Por qué ustedes se ríen? Mira, entonces, ante todo esto... Un abrazo para Sixto Gavín. Sí, miren, lo que quiero decir es que desde siempre ha sido, ¿por qué estamos donde estamos en términos de formación? Precisamente porque la irracionalidad se ha aposentado en el sistema educativo de la República Dominicana hace mucho tiempo. Somos irracionales al nivel de no ver más allá de nuestras narices el daño que provocamos con cosas que hacemos. Nadie está diciendo que dejen de protestar, sigan protestando, porque también el estamento estatal no hace lo que tiene que hacer, a pesar de que tiene el dinero. El Estado tiene el dinero para abrir el CAIPI, tiene el dinero para hacer la escuela donde la profesora y los profesores dan clase con una lona que la presentó el propio Robert aquí. El Politécnico aquí de la Paz. Todo eso, hay cuarto para eso. Lo que no hay es voluntad.
Hay una gran incapacidad en el manejo de la educación. Y cada vez que cambia un gobierno o cada vez que cambian un director, uno acopia, y voy a utilizar un término poco usual, acopia esperanzas. Amado José Rosa. Pero en definitiva, Carolina Rosa Medina, mi querida compañera de trabajo y prima, déjeme concluir. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos definitivamente un desastre en este asunto de la educación. Carolina. Mira, decía, Amado, o sea, te iba a plantear. Sí. Nosotros tenemos 4 pilares cuando hablamos del tema educativo. Actores principales. Ministerio de Educación. Sí. ADP, como gremio defensor de sus asociados, los maestros, padres y estudiantes. Cuando uno de estos está fallando, tenemos problemas en los resultados. Y ha quedado evidenciado durante años y años, y no hay que hablar de más nada, sino de los resultados que se tienen en las mediciones que hace tanto el propio Ministerio de Educación, José Manuel, en República Dominicana, en el último informe, que es una pena. Eso llora ante la presencia de Dios, como dicen, o como diría mi abuela. Los resultados obtenidos en esa evaluación hecha por el Ministerio de Educación a los estudiantes de los diferentes niveles. Pero no solo acá, ni hablar de la prueba PISA, esos 2 parámetros de medición. Entonces, definitivamente nosotros tenemos un problema en República Dominicana con la educación. Ahora, ¿qué podríamos nosotros? Y yo le preguntaba a ustedes y le pregunto a la gente, posibles soluciones, y no estamos buscando quién es el culpable en estos momentos, cuál es la solución al problema, qué es lo que hay que hacer. Tú planteabas al igual que yo, bueno, resolver desde el Ministerio de Educación, porque es que se le hace, pregunto, ¿por qué se le hace imposible a ellos resolver situaciones de toda una vida con un presupuesto multimillonario? Mira. Cierro, Amado. Sí, Robert nos presentó antes, una comunicación que tenía con el ministro desinteresado, hasta el punto de descarado, la respuesta que le daba. Mira. Yo pienso que hay que abrir la farmacia, pero antes de eso, voy a terminar con una pregunta retórica. ¿Y la calidad del maestro que imparte la docencia? De eso casi no se habla. Yo tengo una experiencia reciente que no la voy a contar en el aire. Tú me la hiciste. Tengo una experiencia que me dio muy duro. En una ocasión, es probable que tú te estés refiriendo a la más vieja. Me estoy refiriendo a una reciente de este fin de semana que pasó. En la pausa yo hablo, pero lamento no poder compartirlo con los televidentes.